¿Y es por falta de herramientas, Vicente? ¿O por falta de información o por falta de ganas que se da una depresión al final? Yo pienso que suele haber una cosa que activa la depresión, que suele ser alguna circunstancia que a la persona le genera sufrimiento. Puede ser, por ejemplo, una ruptura de pareja, puede ser que se muera alguien muy querido para ti, puede ser que tengas la autoestima baja y no te sientas querido, soledad. Muchísimas cosas pueden conducir a la depresión. Pero el problema de la depresión es que, digamos que esa persona no sabe afrontar de forma constructiva esa situación difícil de su vida. Y entonces, pues en vez de luchar para superar el problema, muchas veces lo que hace es huir, es intentar escapar de los problemas y poco a poco se va apagando, ¿no? O recurrir pues a tomar Ansiolíticos o ansiolíticos y todo productos, esto, ¿no? que es como antes hacían, que los que bebían para olvidar, ¿no? Que se Claro. iban al bar, se emborrachaban y al día siguiente su vida seguía siendo igual que el día anterior, ¿no? Entonces yo creo que falta en general un propósito espiritual para la gente, ¿no? Saber para qué estamos aquí. Saber que aquí estamos de paso para mejorarnos y que esa mejora repercutirá en nuestra felicidad y que las dificultades pasarán. Y cuando lleguemos al plano espiritual, según como hayamos superado las pruebas, pues enfrentaremos otras más avanzadas o repetiremos las mismas, volviendo a encarnar en otra vida con los mismos problemas. Entonces yo lo que veo aquí en el mundo hoy en día es que a consecuencia del nihilismo, ¿no? De el creer en que solo existe esta vida, hay mucha gente que la salida que ve a sus problemas es quitarse la vida, como pensando, si me quito la vida dejaré de sufrir. Pero es que no te puedes quitar la vida, solo puedes quitarle la vida al cuerpo. Tú seguirás viviendo en el plano espiritual y seguirás teniendo los mismos problemas que tenías cuando estabas en este mundo. No puedes escapar de ti mismo, no puedes escapar de tu conciencia. Además, con la dificultad de que ahora no puedes volver atrás para intentar remediarlo. Entonces, allí donde estés, tendrás que seguir luchando para mejorar. Y una de las cosas que tendrás que hacer es volver a encarnar para ponerte a prueba de nuevo en las mismas pruebas que has dejado abandonadas por haberte quitado la vida. Entonces me da mucha tristeza a mí que hoy en día se considere el progreso, el quitar la vida, por diferentes motivos. Puede ser la gente que se suicida, ¿no? Claro. La eutanasia, ¿no? Mucha gente piensa que la eutanasia es una ayuda para que el que sufre deje de sufrir. Y yo pienso, bueno, pues si todo el mundo que está sufriendo, la solución va a ser quitarle la vida para que deje de sufrir, pues ya nos pueden matar a todos. Porque no hay nadie en este mundo que no pase por alguna situación de sufrimiento en algún momento de su vida. Claro, pero aquí nos metemos en un súper debate filosófico. Entonces, ¿dónde Sí. está el libre albedrío? Sí, el libre albedrío, primero, antes de nacer, tú ya eliges las pruebas y el tiempo que vas a vivir. Entonces, esto es una decisión que tú tomas y cuando encarnas te comprometes a llevarlo a cabo. Por lo tanto, no es una fatalidad del destino, es algo que tú has decidido. Pero como olvidas esa decisión, tú piensas que lo que vienen, las cosas que vienen a tu vida son una fatalidad del destino. ¿Y cómo sería Azaroso. entonces el proceso para primero? O sea, estamos un poco, vamos a ponernos en la escuela espiritual, ¿no? que ya hemos visto que has hablado en alguna ocasión y a nosotros nos encanta también. Sí. Digamos que entonces primero sería el acto de recordar o de responsabilizarse y de aceptar y luego de actuar en consecuencia a eso. Yo ¿O pienso cómo que sería el proceso? Si alguien nos está viendo ahora, Vicente, y dice, bueno, muy bien, ok, yo quiero ya saber mi propósito de vida, ¿qué consejos le darías y cuáles son esos pasos a seguir? ¿Recordar, responsabilizarte, actuar? Bueno, recordar no creo que sea necesariamente, o sea, no creo que sea indispensable, porque no es fácil recordar otras vidas. Claro. Y menos el recuerdo de la vida anterior a
en el plano espiritual, ¿no? Aunque hay un libro de Michael Newton que habla sobre eso, la vida entre vidas, ¿no? Hay gente que a través de hipnosis ha recordado su vida antes del nacimiento y que cómo en ese momento estaba tomando decisiones que han afectado a su vida actual, como por ejemplo la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, y las pruebas que han venido a enfrentar y el tiempo que van a vivir, ¿no? Todo eso es un trabajo en el plano espiritual. Y tú cuando vienes aquí, aunque olvides temporalmente los recuerdos, la preparación no la olvidas. Entonces, cuando tú vas haciéndote mayor, si tú te dejas guiar por tu conciencia y por tu intuición, poco a poco irás despertando interiormente y ya te será más claro cuál es el propósito de tu vida. Entonces la clave está en todo lo que has hecho, un poco como en la intuición, ¿no? O sea, ¿qué consejos darías para empezar a guiarte por tu intuición ahora, lo antes posible, chicos y chicas, para que no perdamos mucho el tiempo y que podamos alcanzar ese propósito, o al menos conocerlo o acercarnos a saberlo? Primero, estar abiertos a admitir que tenemos una parte espiritual, porque si no admitimos esto, pues ya. Buen paso. Ya no podemos empezar, claro. ¿Vale? Entonces, para las personas que son escépticas, yo suelo recomendar pues que se lean los libros de todos estos investigadores que hablan de experiencias vitales en el límite, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, las experiencias de los moribundos y luego también los que han recordado otras vidas y los que han tenido contacto con seres que ya han fallecido. Esto, hoy en día hay bastante literatura sobre el tema. Y una vez se hayan leído eso, que un poco les abre un poco la mirada, las vías, o sea, su perspectiva, ¿no? Su percepción, que se mire en la conciencia. Porque aquí todos venimos con una herramienta indispensable para nuestra evolución, que es nuestra conciencia. La conciencia es la que nos ayuda a distinguir lo que está bien de lo que está mal, y ahí entra la intuición. Porque la intuición muchas veces es algo que llega a través de la voz de la conciencia. Y tú no sabes por qué, pero te llega una fuerte intuición sobre algún tema que a lo mejor hasta ese momento desconocías cómo enfrentarlo, te has acostado y al día siguiente ya parece que tienes claridad, ¿no? O sea, que la intuición es algo que se puede desarrollar, ¿no? Sí, sí. Sobre todo si eres sincero contigo mismo. Porque la conciencia te avisa y hay gente que hace caso y hay gente que la ignora. Entonces, ese es para mí el trabajo. Y luego también se puede prestar atención a los sueños, porque en los sueños también tenemos ayudas del plano espiritual. Lógicamente, no todos los sueños son un mensaje espiritual. Hay muchos sueños que son fruto de la mente, ¿no? Pero hay algunos sueños que tienen un mensaje espiritual que si uno se toma la molestia de descifrarlo, le puede ayudar. Y si uno pone empeño en aplicar esa ayuda que viene a través de los sueños, esa ayuda se irá haciendo cada vez más patente, ya no será tan sutil, o ¿no? de vez en Ya cuando, será sino que será como más intencionada. más evidente, Claro. la intuición se reforzará, tu diálogo con tu propia conciencia se reforzará y entonces creo que esa es la guía que debemos seguir, ¿no? Intenta hacer lo que tu conciencia te diga. Y eso te lo dice un poco cómo te vas a dormir cuando llega la noche, ¿no? Si tú tienes la conciencia tranquila, te duermes. Si hay algo que te remuerde la conciencia, ya no puedes dormir. Aunque es verdad que hay veces que hay problemas que te impiden conciliar el sueño. Pero igualmente, si uno tiene algún problema, tiene que centrarse en intentar darle solución. ¿Y eso de los sueños cómo lo analizas tú? O en qué aspectos les prestas atención? ¿Cómo? Es como, porque con Gaby también hablamos mucho del tema del sueño lúcido y viaje astral, porque ella también enseña un poco toda esa temática y nos parece muy interesante, pero ¿cómo profundizas tú en los sueños para saber esas respuestas? Digamos que en los sueños hay símbolos que son comunes para todos. Entonces, si uno los conoce, pues ya puede tener una primera interpretación básica del sueño. Por ejemplo, cuando sueñas con toros, vacas, eso es una prueba material. Si son toros, más fuerte que si son vacas. Cuanto más fiero es el animal, más fuerte es la prueba. ¿La prueba de qué?
que llega a tu vida, la situación en la que va a vigilia, llegar a tu digamos, vida, en la vigilia, ¿no? la prueba que llega a tu vida. También te pueden avisar, por ejemplo, el agua también es un símbolo. El agua turbia es símbolo de que la persona no es limpia, Ujú. que interiormente tiene muchas cosas que tiene que limpiar. El agua limpia, transparente, símbolo de que espiritualmente uno es transparente también. La casa simboliza el interior de uno mismo. Tu casa, si sueñas con tu casa, la casa está bien, está ordenada, se está cayendo a trozos, está desordenada. Pues según cómo está la casa, estás tú por dentro. El viaje, cuando vas en coche y conduces, eso es tu camino en la vida. Si viene un accidente, es otra prueba. Si te estrellas, quiere decir que por el camino que vas a fracasar. Estás mal. Entonces tienes que reflexionar sobre cómo estás llevando tu vida. A veces te avisan de obstáculos y si los consigues sortear, quiere decir que aunque te cueste, vas bien. Entonces ese tipo de interpretaciones te ayudan. Luego también hay un tipo de sueño que suele suceder para avisarte de cosas. Sí, los que se llaman sueños premonitorios, por sí, ejemplo. sí. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Mm. Te pueden avisar en el sueño de que un ser querido tuyo va a fallecer. No es que tú puedas hacer algo, quiero Evitarlo, decir, claro. porque hay mucha gente que dice, ay, esto me lo han dado para que lo evite. No, te lo han dado para que lo sepas y te prepares. Que va a llegar el momento en que ese ser querido va a partir. Y pues prepárate tú e intenta si puedes ayudarle a preparar a esa persona. De hecho, hay una de las experiencias que se suele tener la gente moribunda, es contacto con seres queridos que ya han fallecido. Sí, como que los empiezan a venir a buscar, ¿no? Que los ven. A prepararles para hacer el tránsito, ¿no? Al plano espiritual. Ujú. Y tiene lógica que sean esos seres porque en ellos tú confías, los has conocido en vida, entonces qué mejor que ellos para ser los que te den la bienvenida al plano espiritual. Eso le pasa a muchísima gente. Sin embargo, hasta hace un tiempo eso no se tenía en cuenta y pues los médicos decían que eran alucinaciones. Hoy en día ya sí lo toman en cuenta y mucha gente sabe que es una preparación Ujú. del moribundo para que el tránsito al plano espiritual sea lo más llevadero posible, que no tengan miedo y que se dejen acompañar a la vida en el plano espiritual. Bueno, vamos a seguir por ahí entonces. ¿Y cómo es tu visión de cuando nos vamos de aquí? Eh, ¿Ya nos preparamos para la próxima vida? ¿Hacemos una evaluación? ¿Nos encontramos ahí? A ver, cómo que yo sé que tienes información también. Hay que pensar que cuando tú acabas tu vida aquí, vas a ir al plano espiritual y vas a continuar viviendo en el plano espiritual durante bastante tiempo. Quiero decir que no es que te mueras hoy y mañana ya estás naciendo en otra vida. Todas esas reflexiones que tú comentas las vas a hacer en el plano espiritual. Siempre y cuando tú aceptes que ya te vas al plano espiritual, porque hay Claro. espíritus, hay personas que mueren, no aceptan lo que les está pasando y se quedan por aquí vagando. Claro, Eso como que sería no se dan cuenta, ¿verdad? Que están fallecidos o no o no se dan cuenta o no lo quieren admitir, porque su visión de la vida era tan sumamente material que para ellos es un shock que después de muertos sigan viviendo, ¿no? Claro. Entonces no les entra en la cabeza y el mundo espiritual está ahí para ayudarles, pero no pueden forzar su libre albedrío. Entonces esperan a que ellos quieran aceptar la ayuda. Y mientras pues siguen por aquí pululando, lo que se llaman espíritus errantes o fantasmas, serían esos espíritus que no han aceptado que están ya en el plano espiritual y que se siguen aferrando a la vida material. Entonces lo que hacen es intentar que los encarnados les vean, ¿no? Como pasaba en la película de Ghost, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, Pequeños mensajes o luces o Claro. cosas o energías. Eso no quiere decir que todos ese tipo de mensajes sean de espíritus errantes. A veces el ser querido que se va quiere hacernos saber que sigue vivo y que está bien. Y suele ser ese el mensaje, además, ¿verdad? Sí. Estoy bien suele ser como muy usual. Yo no lo he vivido Sí, nunca, claro. pero conozco muchas historias que sí. Sí, lo que ellos intentan primero es comunicarse normalmente o a través de sueños o en experiencias, digamos, en estado de duerme vela,
que estamos entre despiertos y durmiendo, eso es un momento que mantenemos la conciencia, pero tenemos la sensibilidad de verles. ¿Sería eso en la fase REM? O el duermevela también, que se llama así, el ensueño le llaman, ¿no? Algunas culturas. En el Sí. duermevela. Entonces, mucha gente ha tenido noticias de que el familiar ha fallecido en ese mensaje, porque a lo mejor esa persona vivía en otro lugar y no se ha enterado de que se ha muerto. Claro. Ha llegado la noche, se han ido a dormir, les han visitado y enseguida les llaman y dicen, oye, que este familiar ha fallecido. Y tú dices, sí, yo ya lo sabía porque ha venido a despedirse. Lo que pasa es que eso no siempre es posible, por diferentes motivos. Primero, tiene que ocurrir que el espíritu que se va ya haya tomado conciencia de dónde está y está tranquilo, está bien y se va a integrar al plano espiritual. El espíritu errante no va a poder hacer esa comunicación. Y luego está el estado anímico del receptor. Claro. Porque si uno está muerto de pena por el fallecimiento de ese ser querido, eso es una barrera que impide el contacto. Entonces, muchas personas que se han ido al plano espiritual no han podido contactar directamente con sus familiares más allegados y lo han hecho A con través de... amigos, otros que no eran tan allegados, que no sufrían la pérdida de una manera tan dolorosa. Claro. Y entonces ahí les han dicho, dile a mi padre, Madre a o mi a- madre, a mi padre o a quien sea, que estoy aquí, porque no he podido decírselo yo Qué interesante. directamente. ¿Podríamos Sí. decir que es eso por el... Ahora estoy haciendo un poco la conclusión por el nivel vibracional. Esta escala del Dr. Hawkins creo que era, que decía como el estado vibracional de cada persona con cada estado de ánimo. Claro, ¿Podría cuando la ser por persona a eso? lo mejor es la madre del fallecido, tiene una, tú dices, el estado Pues- de dolor es tan bajo que no permite que esa persona ¿Será venga. eso? O cuando es... Yo desconozco esos niveles, pero sí Sí. que lo que dices concuerda un poco como conforme yo lo veo, ¿no? Normalmente el dolor, el sufrimiento te hace estar en un estado que obstaculiza el contacto. Y hasta que no lo superes, no puedes tener el contacto. De hecho, sería contraproducente, porque si en ese momento te contacta, tú a lo mejor lo que quieres es retenerlo aquí. Claro, claro. ¿Vale? No te vayas, quédate conmigo. Y entonces lo que haces es prolongar el dolor. ¿Y el ser fallecido dirías que tiene en cuenta si la otra persona está también preparada o no para eso? Porque me imagino que para muchas personas aquí en este plano puede ser un shock también, ¿no? O sea, o es como mucho tipo de, todos los tipos de contacto al final espiritual o extraterrestre o extra de nuestro raciocinio. ¿Crees que tienen en cuenta, ya que son seres más avanzados, si estamos preparados o no para eso? Los espíritus avanzados saben en qué momentos ellos tienen que intervenir para, digamos, recomendar que no se produzca el contacto. Los que acaban de irse muchas veces siempre quieren contactar. Claro. Lo que pasa es que se dan cuenta que por la razón que sea, unos sí que son... Pueden y otros no. Exacto. O sea que incluso hay niveles de conciencia fuera de los niveles de conciencia. Aquí encarnados, cada uno tiene el nivel que tenía cuando estaba en el plano espiritual. No somos diferentes. Ajá. Lo que cambia es la perspectiva de la vida, ¿no? Solo por el hecho de pasar al plano espiritual no te conviertes en mejor persona. Yo pensaba que sí. Pero sí Yo que... digo, una vez ya la palmamos ahí, somos todos No, angelitos. no es así. Pero sí que es cierto que la perspectiva de la realidad te hace darte cuenta y dices, ¿era esto? Pues si lo hubiera sabido antes, no hubiera hecho tanto el Claro. capullo, ¿no? En la Claro. vida, ¿no? O sea que Y no hay entonces, manera de evadir la responsabilidad de no ser un capullo en esta vida. no hay manera. Lo que hay es solución. Que en el futuro puedes cambiar. Cuando te das cuenta, puedes cambiar tu forma de ser. No hace falta esperar a morirse. En el momento que tú te des cuenta de que no estás actuando bien, que estás actuando egoístamente y que ese egoísmo está haciendo sufrir a los demás y a ti mismo, puedes decir, voy a empezar a cambiar. Y entonces los cambios que vayas adelantando ahora, eso que te vas a llevar. Entonces, esto que tú dices es cierto, porque hay mucha gente que dice, ¿y para qué venir aquí a la Tierra si cuando estamos allí todo es perfecto y todo es genial? No es genial. Claro. Allí cada uno va donde su evolución le toca, permite. claro.
Allí hay niveles. Claro, pero eso tiene también tintes religiosos, ¿no? Tiene también un poco tintes de la historia, un poco más del catolicismo, así como el La infierno. religión es que la religión realmente es una deformación de la realidad del plano espiritual. Quiero decir, cielo, purgatorio e infierno es una deformación de los diferentes planos que hay allí. Allí no hay 3 planos, hay muchos planos de diferentes niveles. Infierno sería el astral inferior. Sería una región donde van los espíritus que han actuado mal en la vida, han hecho mucho daño, han cometido barbaridades. Lógicamente no pueden ir a la parte buena directamente. En su momento llegarán, porque no hay castigos eternos. Ese es el fallo de la religión. El introducir mentiras en cómo es el mundo, ¿no? Pero ¿quién define si es bueno o malo? ¿Quién define el bien y el mal en función de que si están aquí y hacen el mal, pero para que yo me dé cuenta de lo que es el bien, están haciendo el bien? Cada uno tiene su conciencia. No te lo dice nadie, te lo dices tú mismo. Y muchas veces eres tú, cuando empiezas a hacer un repaso de tu vida, el que te das cuenta de cosas que antes no te habías dado cuenta. Hay personas, ¿verdad? Yo he escuchado testimonios de personas que incluso al desencarnar es como que sienten en ellos mismos el dolor que han hecho Sí. a otros, ¿no? Ah, Sí, Y es ahí- como, ahí te conectan, es lo que tú dices. Sí. Ahí ya no ves la vida solo desde tu perspectiva, sino de la perspectiva de aquellos que han estado en contacto contigo. Es como un repaso muy profundo de las situaciones de tu vida, pero ya con la conexión con los demás. Y eso te hace ver también si tus actos han generado felicidad o han generado sufrimiento. Y aquí, Vicente, ¿qué opinión tienes tú, por ejemplo? O sea, venimos a esta escuela, que es la vida en la Tierra, ¿no? Con esas materias. Pero hay grupos que pueden venir con materias en conjunto, por ejemplo. ¿Qué pasa con la gente que le toca miles de personas estar en una guerra, por ejemplo? ¿Todos tenían la misma prueba o el mismo nivel de conciencia? ¿Cómo lo ves tú a eso? Hay pruebas individuales, todos tenemos pruebas individuales y luego hay pruebas colectivas. Cuando hay pruebas colectivas es porque esos espíritus, en su conjunto, en el pasado, participaron de algo en el que fueron... Colectivo también. Sí, Claro. sí, estamos hablando de karma todo el rato. sí, aquí Y sí, sí, sí. es lo que llamaríamos. Sí, digamos que la ley de la justicia espiritual, que para mí es una de las leyes que existen en el universo, realmente te da a ti lo que tú, o sea, recoges lo que siembras. Lo que tú haces a los demás, en realidad te lo estás haciendo también a ti mismo. Lo que pasa es que puede tardar un tiempo en llegarte, como el boomerang, ¿no? Tú lo tiras y si lo tiras bien, en algún momento volverá. Pero si tú lo tiras y a los 2 segundos te giras, porque no piensas que va a volver, pues a lo mejor cuando vuelve te da un golpe en la cabeza. Entonces, esta es una de las cosas que la gente desconoce. Que realmente, a lo mejor tú haces algo en esta vida y no te paras a pensar en que eso va a tener ninguna repercusión sobre ti mismo, pero en alguna otra vida eso te va a llegar de vuelta. ¿Cuándo te va a llegar? Cuando tú lo decidas, porque depende del libre albedrío. Ahora bien, hasta que tú no saldes tu deuda, no evolucionas.